Hoy estudiaremos la deidad. En específico, hablaremos del Espíritu Santo. Hay mucho que hablar sobre el Espíritu Santo, pero hoy nos centraremos en el Espíritu Santo como una persona. ¿Ok? Como una persona, parte de la deidad. Así como el Hijo es una persona, así como el Padre es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Vamos a mostrar textos bíblicos que avalan esta idea. Primera pregunta, ¿cuál de las opciones es correcta? ¿1 más 1 es igual a 2 o 1 más 1 es igual a 1? ¿Cuál cree usted que es la correcta? Si usted eligió la primera, que es 1 más 1 es igual a 2, usted está en lo correcto. De acuerdo a un concepto numérico o matemático, es correcta la respuesta. Pero si usted eligió la segunda opción, que es 1 más 1 más 1 es igual a 1, entonces usted también está en lo correcto, ya que imagino que usted pensó en un concepto teológico, en un concepto bíblico, y es razonable y es correcto pensar que bajo este concepto bíblico teológico, 1 más 1 es igual a 1. Veamos cómo le va con la siguiente. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Esa es la opción correcta. O 1 más 1 más 1 es igual a 1. Mismo procedimiento. Dependiendo qué concepto usted le atribuya, su respuesta va a ser correcta. Pero ¿qué pasaría si solamente generalizáramos y solo utilizáramos el concepto numérico matemático? Si generalizamos, entonces las segundas opciones siempre van a estar mal y no va a haber forma de explicarlas. Simplemente es un resultado erróneo. Esto se los explico con la finalidad de, punto número 1, poder tener en claro cuando la Biblia habla de espíritu, ¿a qué espíritu se refiere? ¿A qué concepto? Un concepto de persona, un concepto de numérico, un concepto de estado de ánimo, o a qué se refiere. No podemos generalizar que todo lo que se refiere a espíritu en la Biblia se refiere a un solo concepto, al Espíritu Santo. No podemos hacer esto. Entonces, al escudriñar la Biblia tenemos que tener en cuenta el tipo de concepto. Vamos a iniciar definiendo qué es un espíritu. Esto es lo que el Internet me arrojó. Resultados del Internet eran muchos, utilizó solo algunos para poder establecer un criterio. El primero dice que es un ser inmaterial y dotado de razón. A esto se refiere Dios y los ángeles. Pero también espíritu se refiere al alma racional, el cuerpo que muere, pero el espíritu perdura. Este soplo que Dios le dio a Adán. Otro concepto de espíritu es principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia. Por ejemplo, el espíritu de la ley. ¿Verdad? También el espíritu de una época. El espíritu de los valdenses, por ejemplo. El espíritu en la Edad Media, el espíritu de los antidiluvianos. Ok, se refiere a un principio generador, ¿no? Que la mayoría tenía como colectivo. Pero también espíritu se refiere a un ánimo, a un valor, a un aliento, a un esfuerzo. Ejemplo, una mujer de mucho espíritu. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, a una mujer que es valiente, o tal vez a una mujer que es fuerte, ¿sí? O a una mujer que está alegre, ¿sí? A eso se refiere espíritu. Esos son los conceptos, pero también hay expresiones como Espíritu Santo. A esto se refiere
tercera persona de la Santísima Trinidad. Quiero aclarar que este concepto no lo tomé de la Biblia, sino lo tomé de Internet. Y vean cómo el Internet está plasmando o está dando por hecho que la persona del Espíritu Santo tiene personalidad y es parte de la Trinidad o deidad, como nosotros le conocemos. Hay otra frase que dice pobre de espíritu. A esto se refiere a una persona que no le importa tener muchos bienes o honores mundanales. O también se refiere pobre de espíritu a una persona que pues carece de valor o de ánimo. ¿Okay? Con esto que acabamos de decir, tenemos que tener algo muy claro. No hay un concepto único para el Espíritu Santo. No hay un concepto único. Hay muchos. ¿Ok? Tenemos que basarnos en, dependiendo cuál sea su contexto, es el concepto que se le va a dar al Espíritu. ¿Ok? Pero al Espíritu Santo tenemos como una persona de la deidad. Ok, vamos a continuar, ya que estamos con el Espíritu. Una persona tiene atributos. ¿Cuáles son los atributos de una persona? Por ejemplo, edad. ¿Sí? Dios también tiene, ahora sí que en el tiempo, tiene edad, es infinito, ¿verdad? O no podemos comprender esa eternidad. ¿Por qué? Porque estamos limitados al tiempo finito nosotros. ¿Qué más tiene el ser humano como atributos? Atributos físicos, estatura, complexión, color de cabellos, rasgos faciales, salud, o pueden ser aspectos psicológicos, inteligencia, personalidad, valores, habilidades, o algunos atributos sociales como el liderazgo, sociabilidad, colaboración, empatía, atributos de competencia, habilidades técnicas, conocimientos o algún talento, atributos demográficos o biográficos, edad, género, nacionalidad, ocupación, estado civil, ¿okay? Son atributos de una persona. Vamos a situarnos en los atributos más conocidos de una persona. ¿Cuáles podrían ser estos? Una persona piensa, una persona habla, una persona puede dirigir y una persona puede ser agraviado. ¿Qué significa agraviado? Que puede sentir tristeza, puede sentir dolor, puede sentir decepción, pero también puede sentir felicidad. ¿Okay? A estos sentimientos que hay. Esto es de una persona. Vamos a ver que el Espíritu Santo tiene al menos estos que mencionamos. ¿Okay? Los tiene. Piensa, en Hechos 15:28 dice, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a vosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí dice, ha aparecido bien al Espíritu Santo. Entonces piensa, este es un atributo de una persona. Habla, Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo habla, es una personalidad de persona. Dirige, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dirige. Otro puede ser agraviado, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo tiene esta personalidad que puede ser agraviado, puede sentirse triste, así que significa que también puede sentir alegría. Hasta aquí hemos visto que el Espíritu Santo a la Biblia lo manifiesta como una persona. La pregunta es, ¿por qué se nos hace difícil concebir al Espíritu Santo como una persona? ¿Por qué? Bueno, es probable que, punto número 1, se nos haga difícil porque la Biblia, al menos del Padre,
y el Espíritu Santo no habla o no tiene suficientes pruebas bíblicas de mostrarnos esa personalidad. Simplemente dice hay un texto que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No nos da cierto lineamiento para decir qué forma tiene, qué estatura tiene, cómo es su rostro, qué color es su piel. Del Espíritu Santo y de Dios. De Jesús, bueno, él sabemos que tomó un cuerpo humano y ahora sí podemos visualizarlo un poco más. Pero en la Biblia, el punto número 2 es que en la Biblia también el Espíritu Santo siempre se le compara con metáforas. Las metáforas siempre llevan alguna lección por aprender. Por ejemplo, la más común, el Espíritu Santo es representado como una paloma. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, se utiliza la metáfora cuando Jesús fue bautizado que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. También se menciona en la Biblia el Espíritu Santo como la lluvia temprana y la lluvia tardía, que hace germinar la semilla y hace dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque así como la lluvia es necesaria para que la semilla germine y dé mucho fruto, el Espíritu Santo ayuda a las personas a que nazcan de nuevo y lleven mucho fruto. Pero el Espíritu Santo no es la lluvia. También el Espíritu Santo es representado con fuego en el día del Pentecostés. Una lengüeta de fuego para representar que el Espíritu Santo había descendido sobre la persona. Pero el Espíritu Santo no es una persona, no es un fuego. ¿Qué pasaría si yo tomo al Espíritu Santo como un fuego, que es una metáfora, que purifica el ser humano, que purifica el alma? ¿Qué pasaría si yo este concepto de fuego lo generalizo en la lluvia, en la paloma y en todos los textos que yo lea en la Biblia? ¿Saben qué va a pasar? Voy a terminar confundido. Voy a terminar diciendo que el Espíritu Santo no tiene cabida en la Biblia y simplemente es, no sé, tal vez algún viento o algo que es parte de Dios, pero no es como una persona. ¿Okay? Voy a terminar creyendo algo que no es. Entonces, una vez más, tenemos que recordar que dependiendo el contexto del texto donde está hablando del Espíritu Santo o del Espíritu, tenemos que ver a qué se está refiriendo. Si es un concepto de algún estado de ánimo, si es de algún espíritu malo, o si es de algún espíritu bueno, que los ángeles también son representados como espíritus, ¿okay? O si se refiere en sí al Espíritu Santo. Vamos a ver algunas citas un poco más detalladas en cuanto a Dios representado en la Biblia como una sola persona. ¿Ok? ¿Cuáles son esos textos que hablan que hay un solo Dios? Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí nos está hablando específicamente que Jehová uno es. En Isaías 44:6-8 también dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:21-22, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Otro texto lo encontramos en Marcos 12:29-32, cuando dice que Jesús le respondió, el primer mandamiento es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Estos textos nos hablan específicamente que Dios es uno, pero también en la misma Biblia nos dice que son más de uno. Y vamos a ver las citas bíblicas. Isaías 61:1-2 dice, el Espíritu de Jehová, ya tenemos al primero, está sobre mí, que se está refiriendo a Jesús,
porque me ungió Jehová. No tiene caso repetir el espíritu de Jehová y me ungió Jehová que sean la misma persona. Si lo está separando es porque son dos personas y así se debe de interpretar, ya que eso es lo que está diciendo el texto. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Aquí tenemos al Dios Padre, a consolar a todos los enlutados. También Isaías 48:16 dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Nos está refiriendo que es el Señor Jehová y su Espíritu. Los está diciendo como personas separadas. ¿Okay? También en Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos fue angustiado y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Bien, aquí está hablando entonces del Espíritu Santo, ¿ok? Lo está mostrando como una persona. Ya vimos que la Biblia muestra que hay un solo Dios, pero también muestra que hay al menos dos o más. Vamos a ver cómo podemos unir estos dos textos. Primero vamos a ver lo que ya entendemos: Dios y Jesús. ¿Ok? Con Dios y Jesús, dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Ok? Sabemos que cada quien tiene su personalidad. El Padre tiene una y el Hijo tiene una. Y el Hijo se dirigía al Padre. Entonces son dos personas diferentes. Pero dice que uno somos. ¿Ok? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, no en persona, sino en unidad. Y más adelante vamos a ver esto. Otro texto en Juan 14:10 y 11 dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Una vez y otra vez repite que Cristo y el Padre uno son. Juan 17:10 al 11 dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí nos está diciendo una vez más que el Padre y el Hijo son uno. Dice también el 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahora sí, vamos viendo que así como el Padre y el Hijo son uno, aquí en Juan 17:11 nos dice que así como ellos son uno, así también la humanidad con Jesús sean uno. ¿Ok? ¿Qué significa? Que cuando usted cree en Jesús, lo acepta como su Salvador personal, usted es uno con Jesús. ¿Y por esa razón lo van a llamar Dios? No. ¿Por esa razón usted va a dejar que le adoren? No. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo a uno en unidad, en igualdad al Padre o como Dios, sino uno en unidad de un mismo propósito, de una misma voluntad. Jesús hacía la voluntad de su Padre, por eso eran uno. A eso se refiere. Nosotros hacemos la voluntad de Jesús, que es la voluntad del Padre, por eso vamos a llegar a ser uno. Vamos a ver otros textos en relación a esto de uno, pero ahora Dios y la humanidad. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos vosotros sois uno en Cristo. A ver, cuando usted va a una iglesia que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, que son uno con Cristo, ¿cuántos ve usted?
uno o ve a muchos hermanos? A muchos hermanos, claro que sí, pero son uno. ¿En qué forma? Tienen un mismo propósito. Todos hacen la voluntad de Dios. A eso se refiere. Otro texto es en Juan 17, 20 y 21. Dice, mas no ruego solamente por estos. Aquí Jesús está orando y cuando dice no ruego, dice, mas no ruego solamente por esto, se refiere a sus discípulos. Jesús tenía 12 discípulos y dice que está orando por ellos para que, así como ellos son uno, así también los que van a creer en su nombre, en Jesús, sean uno. Miren lo que dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, todos los que creen en Jesús son uno con Jesús. Pero nosotros vemos a muchos, entonces tenemos que aprender a diferenciar entre el concepto de unidad y el concepto de personalidad. ¿Ok? En personalidad somos muchos los miembros de la iglesia, en personalidad, pero en unidad somos uno. Todos buscamos hacer la voluntad de nuestro Padre, el Dios creador de los cielos y la tierra. Hay otro texto, Gálatas 2:20, cuando Pablo dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A esto se refiere la unidad de ser uno con Jesús, Cristo viviendo en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está la clave. Cuando se refiere a uno, ¿ok? La unidad en propósito, así se está refiriendo cuando dice que el Padre y el Hijo son uno. Es el mismo concepto. Viven uno en el otro. ¿Ok? Tienen el mismo propósito. Vamos a ver otros textos en cuanto a la humanidad. La Biblia se refiere a la humanidad que es una sola persona. Fíjense cómo es esto. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estoy seguro que cuando usted ve a dos esposos, usted ve al hombre y ve a la mujer. Y eso es correcto. En sentido matemático son dos. En sentido de personalidad son dos. Entonces, cuando la Biblia dice que son una sola carne, se está refiriendo a que ahora ambos están unidos en pensamiento, en objetivos. A eso se refiere uno. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis 11, versículos 6 y 7. Dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. El pueblo son muchas personas, pero dices es uno. ¿A qué se refería? El texto nos dice, y todo esto y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado una obra. Aquí nos da el concepto claro, muy muy claro. Cuando se refiere a uno, es que tienen un solo lenguaje y han comenzado una misma obra. Así Jesús, así el Padre y el Espíritu Santo, aunque son tres, pero tienen un solo lenguaje y han comenzado una obra. Y por eso son uno y hay un solo Dios. Si usted hoy se le presentara el Padre, estoy seguro que usted se postraría en tierra y le adoraría. Si se le presentara el Hijo, haría lo mismo. Y si se le presentara el Espíritu Santo, tendría que hacer lo mismo. Son Dios, es uno, un mismo lenguaje, una misma obra. Los tres son dioses, los tres han existido por la eternidad. Al menos la Biblia no nos presenta que uno fue creado de otro, simplemente habla de los tres como coeternos. Siempre han existido y siempre existirán. Eso es lo que la Biblia nos manifiesta. Fuera de ello, tendríamos que buscar algún texto, ¿verdad?, que hable acerca de que fue creado. Vamos a ver algunos conceptos para referirse a esta unidad en cuanto al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cuál es la primera unidad? La palabra Elohim. Elohim es igual a dioses, no Dios, dioses, varios.
Y esto lo encontramos en Génesis 1:26, donde se utiliza esta palabra Elohim, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra hagamos se refiere a dioses, Elohim. ¿Okay? Hay otra palabra para decir esto de unidad, pero de una sola persona. La palabra es Yahid. Esta palabra se usa cuando sí se refiere a una sola persona, literalmente, literal, una, concepto matemático, uno. ¿A qué se refiere esto en Génesis 11, 6 al 8? Es Génesis 22, 2, donde dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Abraham tenía 2 hijos, pero uno era el indicado que tenía, de acuerdo a la promesa, tenía que ser de Abraham y de Sara. Ese era su único hijo, literalmente, el hijo de la promesa. ¿Ok? Entonces, aquí se utiliza la palabra Jahid, que es literalmente uno, pero también está la palabra Ejad. La palabra Ejad significa uno en sentido de unidad, de estar unidos, no de número, sino de estar unidos. Lo que vimos anteriormente, un solo lenguaje y un solo propósito. Esta palabra de Ejad la encontramos en Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Cuando dice uno, se refiere a esta palabra Ejad, que están unidos. ¿Okay? Vamos a leer algunas otras citas que se refieren al Espíritu Santo. En específico, al Espíritu Santo. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Juan 15:26 y 27, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros tendréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Una vez más, el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:1 y 2. El apóstol Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Pronto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nos está hablando aquí de la santificación del Espíritu, del Padre y de la sangre de Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo los está presentando a los tres coexistentes, con diferente personalidad. No tendría sentido mencionar al Espíritu Santo si no tiene personalidad. No tendría ningún sentido. Entonces, para poder encontrar ese sentido bíblico, tenemos que aceptar que son tres. Apocalipsis 1, 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir. Aquí se refiere al Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. Padre. Y de los 7 espíritus que están delante del trono, al Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí se refiere al Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los presenta como 3 personas. Vamos a leer algunas citas que no se refieren al Espíritu Santo. ¿Okay? Aunque dice la palabra Espíritu. La primera es en Isaías 37:7. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca espada. Recordemos los conceptos anteriores a espíritu. Aquí no se refiere al Espíritu Santo, sino se refiere al espíritu como en forma de sentimiento, en este caso un espíritu de miedo. Pondré un espíritu de miedo. ¿Ok? Ese es el contexto, para no confundirnos. Siguiente cita, Lucas 8:55, dice entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se les diese de comer. Ese soplo que Dios le dio a Adán, ese espíritu que vuelve a Dios cuando el
la persona fallece, ese espíritu se está refiriendo aquí, que vuelve. No es el Espíritu Santo en sí, es ese soplo de vida, ¿ok? Que también es un concepto del espíritu. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor, es que no estaba el Espíritu Santo ahí, sino que él estaba en espíritu de adoración. Tal vez estaba meditando en lo que Dios ya le había dicho, las visiones que había tenido, su experiencia con Jesús en esos 3 años y medio. Eso es, yo estaba en el espíritu en el día del Señor, estaba en un momento de adoración. ¿Ok? Bueno, tenemos más citas, pero por ahora vamos a ver solo estas. Hasta aquí hemos visto lo que la Biblia presenta, conciso y claro. Presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como 3 personas diferentes, 3 personas unidas con un solo propósito, siendo esto un solo Dios. Vamos a leer un poquito más acerca de esto, esta personalidad, esta individualidad y esta unidad entre los 3. En el libro Ministerio de Curación, el capítulo El carácter de Dios revelado en Cristo, podemos leer lo siguiente: las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo y manifiestan no con menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de los otros, sino uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Leímos anteriormente que la humanidad, cuando cree en Dios, lo acepta como su Salvador personal, son uno en Cristo. Pero seguimos viendo mucha gente. ¿Ok? Una vez más, esa unidad, esa perfecta unidad, no destruye la individualidad y la personalidad. Dice ahí, son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Tenemos otra cita de espíritu de profecía que está en el deseado de todas las gentes, el capítulo 73. Se titula No se turbe vuestro corazón. Ahí podemos leer: el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Leímos textos acerca de os enviaré otro Consolador. Bueno, ¿a qué se refiere? Al Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Muy claro. Dice que el pecado, usted y yo, lo podemos vencer únicamente con la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Hoy podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Sí? Hoy podemos hacerlo. Y continuar así, si Dios nos da el día de mañana, y así sucesivamente por toda la eternidad. No necesitamos ceder a la tentación. Tenemos a la tercera persona de la divinidad quien nos ayuda, y bajo su gracia y su dirección podemos vencer el pecado. Recuerden que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no a llevarnos con nuestros pecados, no a llevarnos con todos estos malos hábitos, sino a llevarnos despojados de esos malos hábitos que nos hacen pecar. No tenemos por qué ceder a la tentación cuando tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Hasta aquí hemos visto que la Biblia mantiene al Espíritu Santo como una persona. ¿Qué pasaría si yo decido por alguna razón creer que el Espíritu Santo no es una persona? Todos los textos que hemos leído los debemos de quitar de la Biblia. No tienen razón de ser. Y esto puede suceder cuando nosotros generalizamos un concepto de Espíritu Santo
y de cómo debe trabajar el Espíritu Santo, pero eso es personal. No debemos hacer eso. Personas en el pasado lo han hecho. Hay muchas corrientes filosóficas en cuanto al Espíritu Santo. Solo voy a mostrar 3. La primera es la correcta y las otras 2 parecen lógicas, pero no. Bíblicamente no son correctas. La número 1. Los cristianos enseñan que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son 3 personas diferentes, pero están unidas y constituyen un solo Dios porque tienen un mismo propósito y un mismo lenguaje. Ambos son dioses coeternos. La número 2 es de una persona que se llamó Sabelio. Este Sabelio, después de haber leído mucho la Biblia y haber unificado algunos conceptos del Espíritu Santo a su voluntad, él llegó a pensar que Dios es uno en sí. En el Antiguo Testamento se presenta como Padre, en el Nuevo Testamento se presenta como el Hijo, y después cuando Él se va al cielo, manda su Espíritu Santo, a partir de ahí hasta el día de hoy, se presenta como el Espíritu Santo, pero en realidad es uno. Eso es lo que dice Sabelio. Otra corriente filosófica es de otro personaje llamado Arrios. Arrios, él cuenta que si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, bueno, él lo toma como lo que él ve, Padre e Hijo. ¿Quién es primero? El Padre y después el Hijo. Entonces él dice, si esto es así, en la tierra, en el cielo también debe de ser así. Y él dice, el Hijo fue creado por el Padre. Primero existía el Padre y en algún momento él creó al Hijo y ahora son 2. Y al Espíritu Santo no lo tiene como una persona, sino como una fuerza activa de Dios. Algo así como este soplo que le dio a Adán en el principio. No es nada, simplemente es una fuerza activa. Esto es lo que crea Arrio. Si nosotros creyéramos al menos en alguna de estas 2, de Sabelio o de Arrio, todos los textos bíblicos que hablan acerca del Espíritu Santo como persona, tendríamos que eliminarlos. Entonces no podría hacer eso. Recuerden que dice Apocalipsis, el que le quitare, ¿verdad? Palabras a este libro, entonces Dios quitará su nombre del libro de la vida. Hoy hemos visto cómo el Espíritu Santo tiene personalidad. Vimos bíblicamente y también vimos de acuerdo a espíritu de profecía. Bajo la dirección del Espíritu Santo, podemos hoy tener victoria sobre el pecado. Él es el que nos lleva a Cristo. Recordemos los conceptos o el contexto cuando leamos sobre el Espíritu Santo. Él es Él es el que nos guía, Él es el que nos muestra la verdad bíblica. No podemos minimizarlo. Él es Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Vamos a finalizar con nuestro último texto. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él puede entristecerse, pero también se va a alegrar cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, y bajo la unción del Espíritu Santo usted va a poder vivir en armonía con esa ley de Dios, no solo en este mundo, sino por toda la eternidad.